La maldición del conocimiento. El canadiense Steven Pinker, al que algunos han denominado la estrella pop de la psicología cognitiva, profesor en el prestigioso Harvard College, ha dedicado buena parte de su carrera a interrogarse sobre el lenguaje y sobre la escritura, y a cuestionar además las lógicas académicas de transmisión de conocimiento mediante una intensa labor divulgativa a través de libros, de cursos, de conferencias a lo largo de todo el mundo. Y entre las muchas cuestiones que ha abordado en los últimos años, se ha detenido en el análisis de las jergas profesionales y académicas, dedicando un hilarante y revelador libro firmado junto a otros especialistas, cuyo título es ciertamente revelador: ¿Por qué los profesores universitarios apestan al escribir y cómo solucionarlo? El mensaje de Steven Pinker es polémico, pero desde luego es muy directo. Escribimos mal porque estamos demasiado embebidos en nuestro papel académico y dominados por el llamado estilo posmoderno o consciente de sí mismo. ¿Cuáles serían entonces las características de este estilo posmoderno, tan consciente de sí mismo, del que habla Steven Pinker? Yo creo que podemos resumirlas en 5 puntos o 5 características. La principal preocupación de quien escribe es no ser tachado de ingenuo, poco profesional o no académico. 2. El texto no se centra en el tema o el asunto, sino en la propia actividad de estudiarlo, el llamado discurso sobre el discurso. 3. Es un estilo precavido, que emplea permanentemente fórmulas o perífrasis que expresan dicha precaución. Nunca afirma, siempre sugiere, de alguna manera, en cierto modo, relativamente, supuestamente, presumiblemente, aparentemente. 4. Está repleto de clichés: accidente fortuito, belleza sublime, cortina de humo, dilatada trayectoria, llegados a este punto, anexo de unión, en fin, muchas. Y 5. Abusa de los metaconceptos: aproximación, modelo, perspectiva, paradigma, proceso, estrategia, tendencia, rol. Fíjense, por ejemplo, en el siguiente fragmento, sacado y traducido de un artículo académico elegido al azar. En los últimos años, un número cada vez mayor de investigadores han puesto su atención en el problema de la adquisición lingüística de los niños. En el presente artículo se revisarán las teorías más recientes sobre el tema en cuestión. Y les pregunto, ¿es un texto eficaz? ¿Dice lo que quiere decir de manera clara, de manera directa, apostando por la economía de medios, expresando de manera concisa y sobre todo precisa lo que quiere decir? La respuesta, por supuesto, es un rotundo no. No lo es. El hecho de que lo entendamos, incluso el hecho de que estemos acostumbrados a estos tropos y giros vacíos de la lengua, no oculta que hay mejores modos de expresarnos. De hecho, si cogemos de nuevo el fragmento anterior y lo reformulamos, quedaría algo así. Todos los niños adquieren la habilidad de hablar y comprender una lengua sin necesidad de lecciones explícitas. ¿Cómo lo consiguen? Y con eso bastaría. El pecado de la retórica posmoderna opera de hecho en cualquier ámbito medianamente profesionalizado que haya desarrollado una jerga propia, que funciona siempre como un código mágico o secreto solo al alcance de los iniciados. Tomemos de nuevo un ejemplo, muy habitual en los currículums de quienes se dedican, como yo, al marketing y la comunicación digital. Me dedico a la estrategia digital y de redes sociales. Desarrollo programas, productos y estrategias para nuestros clientes corporativos dentro del contexto de las funciones de la comunicación. Algo así diría si me preguntan qué hago. Es el contexto el que nos hace buscar una definición alambicada, que parece profesional, pero que es reglada y es seca. Porque ¿qué estaríamos diciendo en realidad? Algo tan sencillo como lo que sigue. Enseño a las grandes empresas a utilizar Facebook. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué hablar de esto en un curso de narrativa digital? Os pido un poco de paciencia. En 1990, la psicóloga Elizabeth Newton concluyó, después de experimentaciones cognitivas, que existía una especial manera de concebir el conocimiento, demasiado extendida, que impedía su transmisión eficaz. Es lo que se denominó, como ya vimos en otra unidad, la maldición del conocimiento. Y esta maldición la definiríamos más o menos así. Una vez que conocemos algo, es muy difícil imaginar o recordar qué significaba no saberlo. Así que asumimos que lo que sabemos es algo obvio y omitimos lo difícil que fue para nosotros el proceso de aprendizaje. De hecho, para quienes nos dedicamos a la narrativa profesional, es sorprendente comprobar una y otra vez cómo personas inteligentes escriben mala prosa o son incapaces de hilvanar un relato o narrativas coherentes. Y la razón en el fondo es bien sencilla. Sencillamente, no se les ocurre que el lector o la audiencia quizá no sepan lo mismo o tanto como ellos. Dicho de otro modo, con las palabras más sabias y eficaces de Albert Einstein, si no puedes explicar algo de forma sencilla, significa que ni tú mismo lo has entendido lo suficiente. Así que tendremos que buscar una solución, y es indiferente que construyamos narrativas con papel y lápiz o mediante el montaje audiovisual.
Porque ¿cómo evitamos caer en esta maldición del conocimiento? ¿Cómo hacemos que nuestros contenidos, antes que narrativos, se comprendan, es decir, sean inteligibles? Frente al modelo de escritura posmoderna, Steven Pinker propone el regreso al modelo clásico de escritura, cuyas características podrían resumirse más o menos en las siguientes. 1. La narración es una ventana hacia el mundo. El autor observa algo en el mundo y coloca al lector en una posición en la que puede verlo con sus propios ojos. 2. Emisor y receptor, o escritor y lector, o narrador y espectador, deben comunicarse siempre en condición de igualdad. 3. El objetivo de la narración es ayudar al receptor a ver o entender una realidad objetiva. Y 4. El estilo debe ser conversacional, cercano, empático, narrativo. Y es este también el primer paso en el trayecto hacia la realización de narraciones digitales. Lo veremos.